Bienvenidos a todos. Mi nombre es Fabián Schaber, soy docente de la disciplina Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR. En el día de hoy vamos a hablar de mediastino, que lo consideramos como un tema integrador, ya que encontramos todas las relaciones anatómicas de las estructuras del tórax. Así que comencemos. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Vamos a saber definir qué es el mediastino, vamos a repasar la estructura anatómica del tórax, vamos a conocer la ubicación de los órganos, a aprender sus diferentes divisiones y conocer cómo aplicar estas divisiones en la práctica médica diaria. Por definición, ¿qué es el mediastino? Es un espacio de ubicación central en la cavidad torácica, comprendido entre ambos sacos pleurales y ocupado por vísceras torácicas y un conjunto de elementos vasculonerviosos que, habiéndose originado en el área o fuera de ella, deben recorrerla en busca de sus respectivos territorios de distribución. Por lo tanto, es un espacio real. ¿Cuáles son los límites? Por delante tenemos el plastrón esternocostal, por detrás tenemos la columna vertebral dorsal y los canales laterovertebrales adyacentes. Hacia arriba está la base del cuello, que es un plano ficticio, cóncavo hacia abajo, desde la horquilla del esternón hasta el borde superior de la primera vértebra dorsal. Hacia abajo tenemos el músculo diafragma y en los laterales tenemos las regiones pleuropulmonares. Aquí tenemos el esquema típico de una foto de Netter del mediastino. Fíjense, esta es la imagen típica en un cadáver, en un preparado. Fíjense que en un plano frontal nosotros estaríamos viendo así, pero en realidad hay muchas estructuras hacia atrás. Si uno rota este preparado, fíjense todas las estructuras y las relaciones de las estructuras que tenemos que describir. Lo mismo fíjense en una radiografía. Ahí tenemos una radiografía de frente. Bien, pero fíjense que el rayo generalmente entra de atrás hacia adelante en una radiografía de tórax. Si la rotamos, fíjense cómo queda el corazón en la parte media, ¿bien? Y en la parte posterior ven las estructuras que están por detrás del corazón. Y allí nuevamente, esta es una vista posterior. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo se divide. Hay distintas divisiones. Lo que nos permite estas divisiones es conocer la ubicación de los órganos. Una de las divisiones más utilizadas es la de Martínez, que fue una división que se presentó en un relato en el 31 Congreso Argentino de Cirugía. Esta división es arbitraria, porque no tiene estrictos fundamentos embriológicos o anatómicos, pero sí tiene gran valor clínico-quirúrgico. Bien, ¿y esta división en qué consiste? Esta es la división en 9 cuadrantes. Esos 9 cuadrantes están dados por dos planos. Hay dos planos frontales y hay dos planos horizontales. Primero los describo y después los vemos en las imágenes. En los planos frontales el anterior pasa por la cara anterior del corazón y de los grandes vasos, y el plano frontal posterior transcurre por la cara posterior del esófago. Hay dos planos horizontales, uno superior, que es en la cara superior del callado de la aorta, y otro plano horizontal inferior que pasa por el borde inferior de la vena pulmonar inferior. Si uno toma los recaudos, fíjense, el plano horizontal superior, por la cara superior del callado de la aorta, el plano inferior por el borde inferior de la pulmonar inferior, y los planos frontales, uno que pasa por delante del corazón y de los grandes vasos, y el posterior que pasa por la cara posterior del esófago. Esto nos permite dividir al mediastino en 9 cuadrantes, que dependiendo de la ubicación, así se los denomina. El espacio medio es el visceral, el que está por delante previsceral y el que está por detrás retrovisceral, y a su vez cada uno es superior, medio e inferior. Esta gráfica está sacada de un cuaderno del alumno de hace muchos años atrás, de hace 30 años por lo menos, cuando existía la Comisión de Ayudantes de Anatomía Normal. Fíjense que uno puede describir en cada una de los cuadrantes qué estructuras podemos encontrar. Esta es una forma, si lo quieren tener, para hacer un repaso de las estructuras que uno tiene, pero no hace falta memorizarlo de esa forma. ¿Qué hay en el mediastino anterior? En el mediastino anterior tenemos al timo, a tejido célula adiposo y los grupos ganglionares mediastínicos anteriores. Es relativamente estrecho este espacio. Es estrecho, pero tiene cierta significancia clínica, porque por ejemplo allí se dan tumores muy frecuentes como los de timo, linfomas, tumores germinales o tumores endocrinos. Es más, en la clínica se lo conoce como las 4T. La primera T de tiroides, que cuando crece la tiroides se denomina bocio, que puede crecer hacia adentro del tórax, por eso el bocio endotorácico o un cáncer de tiroides. El timo con sus tumores, los timomas o con sus hiperplasias. Los teratomas
que son un tipo de tumor germinal, y otra T, que son de los linfomas, pero es el terrible linfoma porque los ganglios aumentan terriblemente de tamaño. Fíjense una imagen de una radiografía como a nivel del mediastino anterior por un timoma uno puede ver que está aumentada la silueta de lo que se llama la silueta cardíaca y de los grandes vasos. En el mediastino medio, ¿qué hay? El mediastino medio contiene a todos los órganos del mediastino, el corazón, el pericardio, la aorta ascendente, el callado de la aorta con sus ramas, las venas cava superior e inferior, arterias y venas pulmonares, la tráquea y los bronquiofuentes, el esófago, los nervios vagos o neumogástricos, los frénicos y las cadenas linfáticas peritraqueobronquiales. ¿Bien? Todas estas estructuras están en el mediastino medio. Aquí una de la significancia clínica que podemos darles, como hay muchas cadenas ganglionares linfáticas, también el linfoma ocupa también este mediastino medio. Como también aparecen unos quistes que son derivados de los bronquiofuentes, por eso se lo denomina quistes broncogénicos. Fíjense otra imagen que parecida a la anterior, pero fíjense que en una placa de frente uno no puede saber a qué altura está la lesión que uno puede ver. Y fíjense en un perfil cómo se ve que es en el mediastino medio. Aquí tenemos una imagen de tomografía. ¿Bien? Está reconstruida de adelante hacia atrás para ver todas las estructuras en un plano coronal que podemos encontrar en el mediastino. ¿Bien? Fijémonos, ahí tenemos las costillas, el plastrón esternocostal, acá está el manubrio del esternón. Fíjense que para de atrás, esto es el diafragma, aquí está el hígado, en la parte abdominal, los campos pulmonares derecho e izquierdo, la silueta cardíaca, y van a empezar a aparecer la silueta de los grandes vasos. ¿Bien? Fíjense el callado de la aorta, cómo se empieza a ver, cómo pega la vuelta para hacer el callado, la tráquea, ¿bien? La bifurcación de la tráquea, el callado de la aorta, cómo se apoya sobre el lateral izquierdo de la tráquea, y la aorta torácica descendente, hasta llegar por detrás a lo último a la columna vertebral. Bien. Fijémonos en la misma tomografía, pero en un corte sagital. ¿Bien? Aquí estamos empezando de derecha a izquierda a recorrer en forma sagital todo el mediastino. Fíjense, las costillas, el hígado está aquí, el campo pulmonar derecho, el omóplato con la espina del omóplato, por detrás, el campo pulmonar todavía, estamos el lado derecho, ahí empieza a ver el hillo del pulmón, el corazón, ¿bien? Los grandes vasos que ya aparecen allí, fíjense el callado de la aorta, la tráquea como está por allá, ¿bien? Fíjense la tráquea, ahí está el callado aórtico y la aorta torácica descendente. ¿Bien? Ya estamos llegando al lado izquierdo, que ya empieza a desaparecer el corazón. Bien. Y esto es lo que uno ve, la cúpula diafragmática. Perfecto. En el mediastino posterior. ¿Qué es ese mediastino posterior? Es una larga y estrecha zona de paso. En general transcurre la aorta descendente, el conducto torácico, la vena ácigos mayor y la hemiácigos inferior, el paquete vasculo nervioso intercostal y la cadena nerviosa simpática. Aquí las patologías que pueden aparecer son generalmente nerviosas, por eso los tumores neurogénicos son los que asientan preferentemente en esta zona. Fíjense, para tener una idea, esto es un corte de resonancia magnética, como a partir en una zona paravertebral, naciendo de los nervios raquídeos, bien, se encuentra una masa que son tumores neurogénicos. ¿Bien? Este es un corte frontal y en este es un corte axial. Bien. Allí terminamos la descripción de la división de Martínez. Ahora vamos a una división que es la división clásica. La división clásica es un poquito diferente. La idea es que estas divisiones nos permitan ubicar a los distintos órganos y poder relacionarlos entre sí. En esta división clásica del mediastino hay un plano horizontal que lo divide en superior e inferior. Ese plano horizontal nace del ángulo de Lewis, o sea, la unión del manubrio esternal con el cuerpo del esternón, hacia atrás, hacia la cara anterior de la cuarta vértebra dorsal. Esto nos permite dividir, como dijimos, un mediastino superior de uno inferior.
Y a su vez, el mediastino inferior está dividido por dos planos verticales, que cada uno son tangente a la cara anterior y a la cara posterior del pericardio. Eso nos divide también el mediastino inferior en una zona anterior, media y posterior. Así es como queda resumido en la división clásica. Vamos a describir qué planos uno puede encontrar en el mediastino superior. Y aquí tiene una forma, lo tienen todo en el cuaderno del alumno, los distintos planos, como para poder ir recordando las cosas que uno va a encontrar en estos distintos planos del mediastino superior. El plano ósteo fibroso glandular, o sea que estamos hablando de que hay una parte ósea, hay una parte fibrosa y hay una glándula. El manubrio del esternón, en la parte superior, fíjense el plano es a nivel del ángulo de Lewis, que es la unión con el segundo cartílago costal. Los vasos y ganglios de la cadena mamaria interna vamos a encontrar en esta zona. El ligamento externo pericárdico superior, que acá no lo vamos a ver porque está retirado el pericardio. El timo o sus vestigios. Y suele haber una membrana que une el tronco venoso brachiocefálico a los vasos mamarios internos, a la clavícula y al primer cartílago costal. ¿Bien? Ese es el plano osteofibroso glandular. El timo. El timo allí lo ven. ¿Qué ubicación tiene? En el mediastino anterior, sobre los grandes vasos y sobre la parte superior de la cara anterior del corazón. ¿Qué es? Es un órgano linfático primario. Se localiza en la parte inferior del cuello y en la parte anterior del mediastino superior. Después de la pubertad sufre una involución progresiva y es reemplazado en su mayoría por grasa, por tejido adiposo. Su irrigación en general viene de las ramas intercostales anteriores y de las mediastínicas anteriores. Posterior a este primer plano tenemos un plano vasculonervioso. Este básculo nervioso generalmente hay nervios y hay una parte vascular. La parte vascular está dada principalmente por venas. Entonces vamos a encontrar el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, las venas tiroideas inferiores que desembocan en este tronco venoso izquierdo, el tronco venoso brachiocefálico derecho, que la unión de los dos troncos venosos brachiocefálicos forman la vena cava superior. A este nivel tenemos los nervios frénicos, que son siempre más anteriores que los neumogástricos, y tenemos las cadenas ganglionares mediastínicas anteriores, derecha y transversal. Fíjense la imagen de un preparado, donde vemos el tronco venoso brachiocefálico derecho, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que es más largo y cruza la línea media para irse hacia la derecha. Recuerden que los dos troncos venosos se llaman brachiocefálico porque se forman por la subclavia de cada lado y por la yugular interna. ¿Bien? La reunión de los dos troncos venoso brachiocefálicos forman la vena cava superior, que es la que desemboca en la cara superior de la aurícula derecha. Posterior a este plano venoso y vascular, tenemos el plano arterial. Aquí tenemos el callado de la aorta y la salida de las dos primeras ramas que tiene ese callado, no primeras ramas, pero de la parte superior del callado de la aorta. Vemos el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva izquierda, los neumogástricos derecho e izquierdo, los plexos cardíacos profundos y la cadena ganglionar mediastínica izquierda. Recordemos, aquí está pasando el neumogástrico izquierdo, ¿bien? Por delante, fíjense, el callado de la aorta, como se ve perfectamente, y el nervio pasando por allí. Recordemos que en el lado izquierdo es a nivel de este borde inferior del callado de la aorta donde el neumogástrico emite la rama del recurrente izquierdo, el nervio laringio inferior. Bien. Plano posterior a este plano arterial tenemos un plano visceronervioso, donde encontramos la tráquea, ¿bien? La arteria subclavia izquierda, porque recordemos que el callado de la aorta se dirige hacia atrás, entonces en la posición posterior a la carótida izquierda está la subclavia izquierda. La cadena ganglionar laterotraqueal derecha, el nervio recurrente izquierdo porque es posterior, recordemos que nacía del borde inferior del neumogástrico izquierdo, pero hacía un asa pasando por el borde inferior del callado aórtico. La cadena ganglionar recurrencial izquierda, o sea, los ganglios que acompañan a este nervio recurrente, el conducto torácico, el esófago y las cadenas mediastínicas posteriores. Bien. Fíjense en la imagen, aquí tenemos las cadenas ganglionares, están pintadas en verde para que uno lo vaya interpretando. ¿Bien? Estas son las posteriores y estas son las laterotraqueales. Perfecto. Aquí tenemos a nivel abdominal, esto sería la unión de los troncos lumbares para formar el conducto
torácico que va por la cara posterolateral derecha de la aorta. Y un plano posterior tenemos el plano profundo prevertebral. En el plano profundo prevertebral encontramos el espacio retrovisceral de Burgos, la vena hemiácigos, la aponeurosis prevertebral, el músculo largo del cuello, la cadena simpática torácica, el paquete vasculonervioso intercostal, los ganglios linfáticos parietales posteriores y la columna vertebral. Para que uno tenga una imagen, recordemos el cuerpo vertebral con el conducto raquídeo con la médula espinal en sí, el ganglio de la raíz dorsal con la rama anterior, la rama posterior. Esta es la rama anterior del nervio raquídeo. Esta es la rama posterior, que es mucho más fina y se va a los músculos dorsales. ¿Bien? Y fíjense cómo la cadena simpática paravertebral recibe el ramo comunicante blanco y emite el ramo comunicante gris que se anexa a muchos de los nervios raquídeos, a muchas de las ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Bien? Recordemos la hemiácigos y la ácigos mayor, la ácigos mayor a la derecha, la hemiácigos a la izquierda, y a nivel aproximadamente de la dorsal octava es cuando se cruza la línea media para irse hacia la derecha, para terminar a nivel de la ácigos mayor que está de este lado. Perfecto. En el mediastino inferior, aquí tenemos la división de las tres partes, anterior, medio y posterior. En el mediastino inferior anterior tenemos también el plastrón esternocostal, que es toda esta parte que tenemos aquí, el músculo triangular del esternón, que lo ven aquí en color medio violáceo, los vasos mamarios internos, el ligamento externo pericárdico, en este caso el inferior, y los linfáticos diafragmáticos anteriores. El mediastino medio tenemos todo lo que está entre el pericardio. Entonces el pericardio, el corazón, el nacimiento de los grandes vasos, el pedículo pulmonar, los nervios frénicos y los vasos diafragmáticos superiores, en toda esta zona. Aquí tenemos, recuerden la imagen que vimos antes, estos son los nervios frénicos y fíjense cómo pasan por delante del pericardio, pero siempre en posición anterior a los neumogástricos que van hacia atrás. Y fíjense por detrás el mediastino posterior. ¿A quién tiene? A la bifurcación de la tráquea, a los ganglios linfáticos laterotraqueales, los de la bifurcación y los retrotraqueales, a los nervios vagos, a los nervios espláncnicos mayores y menores, que nacen a nivel de los nervios raquídeos torácicos, la aorta torácica descendente, el esófago, los linfáticos mediastínicos posteriores, la vena ácigos y hemiácigos inferior, el pedículo intercostal, el conducto torácico y la cadena simpática. Recuerden que los neumogástricos, tanto el derecho como el izquierdo, se van a ir hacia el esófago. El derecho va a ir hacia la cara posterior y el izquierdo va a ir hacia la cara anterior del esófago. Cuando llegan al esófago, los nervios neumogástricos se empiezan a ramificar y forman los plexos esofágicos. Esos plexos permiten que tanto un lado, el derecho como el izquierdo, anastomosen muchas de sus fibras, y en la parte inferior, antes de pasar por el orificio esofágico del diafragma, se reconstruyen como los famosos troncos vagales, que ahora tienen distinta posición, ahora son anterior y posterior. El anterior está formado por la mayor parte de fibras del neumogástrico izquierdo, con algunas del derecho, y el tronco vagal posterior está formado en su mayoría por fibras del neumogástrico derecho, con algunas fibras anastomosadas del neumogástrico izquierdo. Pasan juntos hacia el abdomen con el esófago por el orificio esofágico. Veamos el conducto torácico y recordémoslo. El conducto torácico venía de la formación, traía todos los linfáticos de la parte inferior de la pelvis y de los miembros inferiores, formaban los troncos lumbares en general, derecho e izquierdo, que se unían entre sí, la mayor parte de las veces lo hacen por debajo del diafragma, y en una tercera parte de las veces, en un 30%, podría formar una dilatación, que es lo que se llama la cisterna Chidi o cisterna de Pequet. Este conducto, que tiene una estructura tubular, parece una estructura de una vena, lo que hace es seguir a la aorta por su cara posterolateral derecha, luego va cruzando por la cara posterior para posicionarse en posición izquierda y desembocar en el confluente yugulo-subclavio, o sea, izquierdo, en la unión de la subclavia izquierda con la vena yugular interna izquierda. ¿Bien? Esa es la terminación, o sea, la linfa termina en sangre venosa a nivel del confluente yugulo-subclavio izquierdo. Vamos a recordar las venas ácigos, de dónde vienen. ¿Bien? La vena ácigos
nace de una vena lumbar ascendente derecha y de una rama que proviene de la vena cava inferior. Ya vamos a ver ahora la formación. Al llegar, va ascendiendo también en una posición paravertebral. Al ascender, llega hasta la vértebra cuarta dorsal y realiza un callado que pasa por encima del bronquio fuente y termina en la cara posterior de la vena cava superior. En esta vena ácido es la que recibe como afluentes a todas las venas intercostales del lado derecho. Fijémonos en la formación tanto de la derecha como de la izquierda. Hay dos ramas de formación. Una, como dijimos antes, una rama es de la vena cava inferior. Fíjense que está en la cara posterior de la vena cava inferior una de las ramas de formación. Otra es la lumbar ascendente, que es una vena que va por detrás también de la vena cava y que va anastomosando a las distintas venas lumbares de la pared posterior. Va ascendiendo. Muchas veces se unen con la duodécima intercostal y allí forman la ácigos mayor. Lo mismo con la ácigos o hemiácigos inferior izquierda. En este caso no tenemos la vena cava inferior, pero sí tenemos una vena, una rama que es de la vena renal izquierda, junto con la lumbar ascendente y con la duodécima intercostal, forman la hemiácigos inferior. Recordemos que esta hemiácigos inferior izquierda va a cruzar a la derecha para desembocar en la ácigos mayor. Aquí tenemos también el callado de la aorta y recordemos que tanto el callado aórtico como el callado de la ácigos mayor se realiza a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Ahora vamos a jugar con algunas imágenes que uno puede encontrar. Son todas fotos sacadas del Nether, al cual es uno de los atlas que recomendamos para su estudio, para recordar con imágenes. Igualmente aquí lo tienen y lo tienen también subido en el PowerPoint del campus virtual. Miren aquí. Aquí tenemos la octava, a nivel de la octava vértebra dorsal. Fíjense cómo la ácigos mayor recibe a la hemiácigos inferior, cómo tenemos la aorta, cómo está el esófago y fíjense el conducto torácico a este nivel. ¿Bien? Aquí tenemos los campos pulmonares con el corazón con sus cavidades. Aquí tenemos las estructuras, cuáles son cada una de las estructuras que fuimos señalando para que uno vaya practicando y pudiendo ver de qué se trata cada estructura. Y aquí tenemos la arteria pulmonar con la rama izquierda y la rama derecha. Fijémonos el nervio recurrente que habíamos hablado, pasa por delante del callado de la aorta, entre la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Allí emite el nervio recurrente, que lo vemos por aquí, subiendo. Fíjense que el recurrente izquierdo, el recurrente derecho, no entra al mediastino porque su nacimiento está a nivel de la arteria subclavia derecha. Y la arteria subclavia derecha está a nivel de la base del cuello, sin entrar al mediastino. Por lo tanto, el recurrente derecho no lo vamos a describir nunca dentro del mediastino. Y aquí tenemos el recurrente izquierdo nuevamente, cómo pasa por detrás del pedículo pulmonar, del bronquio fuente, y cómo se ramifica generalmente por la cara anterior del esófago, para luego reconstruirse como el tronco vagal anterior. Los ganglios linfáticos, esta misma foto ya la vimos hace un ratito, como para que uno vea cuáles son las distintas cadenas ganglionares, principalmente las laterotraqueales, y las posteriores mediastíricas posteriores. Vamos a ver un corte ahora mucho más superior a nivel de dorsal tercera, con la unión, fíjese, de la articulación esternoclavicular. Recordemos aquí tenemos la tráquea, que se ve como una estructura bien, como en herraduras, cerrada por el músculo en la parte posterior, el esófago. Fíjense que acá vemos tres estructuras vasculares, que son justamente las tres ramas que salen de la cara superior del callado de la aorta. Entonces vamos a encontrar el tronco arterial brachiocefálico, la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Aquí tenemos el tronco venoso brachiocefálico derecho y acá tenemos el tronco venoso brachiocefálico izquierdo que trata de cruzar para unirse al derecho. ¿Bien? Aquí tenemos todas las relaciones que uno puede encontrar. Recordemos, este era el esófago, acá estaba la subclavia izquierda y fíjense aquí está todavía el conducto torácico. El conducto torácico lo que va a permitir, ya estamos a la izquierda porque va a ir justamente el confluente yúgulo subclavio izquierdo. En un corte un poco más inferior, estamos en T4, T5,
Ahí encontramos, fíjense, los dos callados, tanto el callado aórtico con el nacimiento de los grandes vasos como se lo ve aquí, la vena cava superior con el callado de la ásigos mayor, la tráquea, el esófago, fíjense el conducto torácico, ¿bien? Y los campos pulmonares con los pulmones propiamente dicho. ¿Bien? Perfecto. Si seguimos bajando, acá encontramos ya, fíjense que ya acá estamos en una posición más inferior, a nivel dorsal 5-6, ¿bien? Entonces podemos encontrar, esto es aorta y esto es aorta, ¿bien? Entonces tenemos aquí la aorta, la porción ascendente del callado de la aorta, y esta es la aorta torácica descendente. Aquí tenemos ya los bronquios fuentes, el izquierdo y el derecho, el esófago, ¿bien? Aquí tenemos el conducto torácico, acá tenemos la ácido mayor. Bien. Tenemos la misma diapositiva, pero con las referencias biográficas de cada estructura. Volvemos a repasarlas. El ventrículo izquierdo, la válvula mitral, la aurícula izquierda, ventrículo derecho con su masa muscular menor que la del ventrículo izquierdo, la válvula tricúspide, el atrio derecho. Fíjense por detrás de la aurícula izquierda un fondo de saco pericárdico, que es el fondo de saco de Haller, con el esófago por detrás, la aorta torácica descendente, la vena ásigos, el conducto torácico. Bien, aquí está el esternón, por supuesto, la columna vertebral, el cuerpo vertebral, el nacimiento de la costilla séptima, ¿bien? Y los campos pulmonares. En un corte coronal o frontal, fíjense nuevamente, la tráquea con su bifurcación. Aquí tenemos la aorta, la porción, digamos, horizontal del callado de la aorta, la arteria pulmonar izquierda, la arteria pulmonar derecha, acá tenemos el callado de la ásigos mayor, el atrio izquierdo, ¿bien? Y fíjense por detrás también las venas, cómo se van viendo, y el esófago de este nivel y el esófago de este nivel también. Acordémonos que esto está viéndolo en un corte frontal, por lo tanto las estructuras no son tan rectas, sino que van zigzagueando muchas veces. Y las cúpulas diafragmáticas, el derecho y la cúpula izquierda con la cámara gástrica izquierda. Bien, las mismas referencias para lo que uno estaba viendo recién. Miremos la estructura del diafragma en su vista torácica, o sea, en la vista superior. Reconocemos los tres foliolos, el derecho, el anterior y el izquierdo. Reconocemos que el diafragma tiene distintas estructuras u orificios que lo permiten, digamos, que distintas estructuras vasculares o viscerales lo atraviesen. Entre el foliolo anterior y el derecho tenemos el orificio de la vena cava inferior. Luego tenemos por detrás, esto está a nivel aproximadamente de la octava vértebra dorsal, el orificio esofágico, que está a nivel de la décima vértebra dorsal. Es un orificio, actúa como un esfínter. Recordemos que está formado por el pilar derecho del diafragma íntegramente. El pilar derecho sale de los cuerpos vertebrales, se dirige hacia adelante, lo rodea al esófago y vuelve a unirse con el mismo pilar derecho. Esto es lo que hace como una imagen de palo de golf. Y por detrás el conducto aórtico, conducto porque tiene paredes propias y es más largo, no es un anillo, como un orificio, y ese conducto aórtico está formado, recordemos, por el pilar derecho del diafragma, el pilar izquierdo, el pilar derecho también en la cara anterior y el cuerpo vertebral en la cara posterior. Y fíjense distintas estructuras que uno ve. La ásigos del lado izquierdo, hemiásigos inferior, la ásigos mayor, el conducto torácico y más atrás la cadena simpática. Y cercano a las ásigos, los nervios espláncnicos torácicos que se van para los espláncnicos que se van para el plexo solar hacia abajo. Aquí tenemos las distintas referencias bibliográficas de lo que estuvimos describiendo recién. Esto lo pueden repasar tanto aquí como del Netter. Y como conclusión, ¿qué es el mediastino? Entonces es un espacio real. Es importante conocer la ubicación y las relaciones de los diferentes órganos. Debemos recordar los elementos vasculonerviosos que lo atraviesan y saber que sus divisiones son arbitrarias, pero que tienen un poder clínico importante, tanto clínico como quirúrgico. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto.